Bien, el próximo jueves vamos a volver a tener la vidriera en casa y ahora vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con COVID-19, pero también con la contaminación ambiental. Estamos con Martín Bettler, que es investigador del CONICET, trabaja en la UNL y que ha trabajado e investigado la contaminación. Martín, buenas noches, muchas gracias por esta comunicación. Hola, buenas noches, Fernando. Gusto en saludarte. Un placer, bueno, tener investigadores dentro del espacio del noticiero para hablar un poco de lo que es el COVID-19 y también la contaminación ambiental. Uno dice, bueno, el COVID-19 hizo que menor cantidad de gente circule en el mundo, con ello una menor contaminación. Sin embargo, la pregunta básicamente es, ¿cuál es el compromiso de las naciones para proyectar una menor contaminación y por parte de la humanidad para generar una menor contaminación y con esto menores problemas de salud como los que estamos viviendo? Bueno, como lo decía en un principio, si bien tuvo una pequeña luz, un haz de luz que dejó el proceso de la pandemia, en donde pareciera en una primera instancia que ciertos parámetros medioambientales se fueron estabilizando o al menos minimizando un poco, esto es completamente temporal. Muestra de esto ya fue la propia China, Ujú. en donde ya ha recuperado los niveles previos a la pandemia en cuanto a niveles de contaminación atmosférica. Es decir, fue solamente el momento mismo de la cuarentena, el momento mismo en que fábricas se cerraron, el momento mismo en que la circulación de automotores y de aérea y de barcos disminuyó. Fue exactamente en ese momento en que también cayó la contaminación atmosférica, por ende. Pero inmediatamente recuperado o pasado esa situación, volvió a los niveles originales e incluso se prevé que va a superar esos niveles originales por causa de que, con la idea de reactivar su economía, están incrementando, por supuesto, las acciones económicas justamente y las acciones que motivan y que movilizan aspectos económicos de esa Y nación. esto Y es un así solo probablemente. ejemplo, ¿no? Es un solo ejemplo de otros países que también van por el mismo camino. Exactamente. Y eso desde un punto de vista, a ver, si se quiere, temporal y haciendo un seguimiento pleno de la pandemia, pero se puede ir un poco más hacia atrás, podemos retraernos un poco de esto y quizás ahí, a mi criterio al menos, donde habría que agudizar. Es donde más queda en manifiesto el problema ambiental y cómo Mm. se aparea, cómo se apareja a este tipo de enfermedades como el COVID. Mm. Y en ¿Y qué relación definitiva, encontrás vos esta pandemia con la contaminación ambiental? Además, teniendo en cuenta que vos estuviste en el epicentro donde surge la enfermedad, estuviste en Wuhan un año atrás realizando un trabajo científico. sí, eso fue una coincidencia. Ajá. Afortunadamente Sí, volví bastante antes sí, sí, de que un todo, de año que antes de todo que ocurra. arrancara todo esto, claro. Vamos a hacer esa salvedad. Exactamente, Pero estuviste en exactamente. el lugar Sí, donde hay sí. mucha contaminación, donde de alguna manera también se habla de que esta contaminación podría ser uno de los motivos de esta pandemia. Sí, el punto crucial de esto es, o algunos aspectos de esta, que se podría decir contaminación, pero quizás la palabra indicada sería un deterioro ambiental, Bien. lo cual en este caso significa un avance de la frontera agropecuaria, avance de las fronteras urbanas, un comercio de la vida silvestre que está bastante acentuado, particularmente en China y en Wuhan a través de esos comercios, pero esto no solamente ocurre ahí, ocurre en muchísimas partes del mundo. Y eso, por supuesto, trae aparejado pérdida de hábitat y pérdida de biodiversidad. Y es ahí el punto crucial. Esa pérdida de hábitat y de biodiversidad ocasiona un desequilibrio de las condiciones ecológicas del medio ambiente, lo cual hace que ciertas especies dominen por sobre otras, se destructuren esos balances naturales que había en cuanto a sus poblaciones, y a partir de ahí, más o sumándole a esto la presencia antrópica, es decir, la presencia de las personas al haber invadido, al haber expandido su propia frontera, hace que los contactos entre animales y personas se incrementen. Y en algunos casos, en algunas poblaciones de animales concretas, esto puede ser muy peligroso porque son reservorios de virus. Claro. Este fenómeno, una vez que se transmite ese virus, pasa de un animal a través de una mutación genética hacia una persona y a partir de ahí expande, se llaman zoonosis, Ujú. que son enfermedades que ocurren en forma emergente, son producto de un deterioro ambiental, pero que se originan básicamente en esas condiciones como un calvo de cultivo y a partir de ahí Claro. pasan hacia las personas y a partir de ahí, bueno, la expansión ya es prácticamente
Martín, nos queda muy poco tiempo, un tema sumamente interesante que da para un programa completo, pero estamos dentro de un informativo. Para finalizar, lamentablemente no hay acuerdos de los grupos de poder, hablamos de gobiernos, del G20, para llevar adelante políticas más sustentables y evitar, bueno, esto que vos bien describías, ¿no? Lamentablemente no hay acciones concretas, pero la ciudadanía puede de alguna manera también expresarse en función de esto. Definitivamente no hay acuerdos, eso quedó bien claro y manifestado. Ahora bien, a pesar de que no haya esos acuerdos que tanto se necesitan o esas alineaciones que se necesitan entre los países, sobre todo los más contaminantes, que son los más desarrollados, es decir, los más industrializados, lo que le llamamos países centrales. A pesar de que no están de acuerdo en mitigar esos impactos ambientales que profundamente están causando, o al menos en mayor medida que nosotros mismos, por lo menos nos queda aún la presión ciudadana como herramienta para lograr esos cambios. Es decir, que esta presión ciudadana se ejerza sobre gobernantes, sobre tomadores de decisiones, y a partir de ahí se puedan ejercer, o quiero creer que puedan ocurrir ciertos cambios justamente a través de esta presión social. Martín, te agradecemos muchísimo. Invitamos también a la gente a que siga tus artículos científicos en nuestra plataforma ahora.com.ar. Allí estás también hablando sobre estos temas y realmente es un placer siempre escucharte y tener la palabra de científicos como vos del CONICET y de la UNL. Ha sido muy amable por esta comunicación. Gracias a ustedes, muy amables. Hasta luego. Nosotros hacemos una breve pausa, ya volvemos con más Telenoche.